ya algunos ya han empezado a hacer las prácticas el día de ayer, creo que esto va a ser un poco más familiar. Si no, igual vamos a tratar de nivelar algunas cosas importantes. Como siempre les recuerdo, en este tema de neumonías, en este caso vamos a hablar de las neumonías hospitalarias y las neumonías asociadas al ventilador. Las bibliografías más importantes están aquí en la diapositiva de inicio y también las diapositivas que vamos a ir viendo. ¿Listo? Las guías más importantes para hablar de este tema son las guías de la ITS-ATS, ¿no? De la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Quizás para los grupos también es importante esta guía, esta sociedad para lo que es las neumonías adquiridas en la comunidad. Y una guía europea, que esta es del 2016, la otra es al año siguiente, son vigentes, son las más actuales, están por actualizarse quizás en este año, quizás el próximo, casi toman unos 8 o 10 años en actualizarse, pero hay unas guías también que vamos a revisar, como la guía Sanford, que se actualiza es un aplicativo que se actualiza cada momento, cada vez que hay una actualización de algún medicamento se va actualizando. ¿Listo? Vamos a hablar en este caso de las neumonías intrahospitalarias y asociadas al ventilador mecánico. ¿Listo? El concepto es importante, porque si no entendemos el concepto, hablamos de un infiltrado nuevo, ¿no? Un infiltrado nuevo pulmonar. Esto evidentemente se va a confirmar con una imagen, con una radiografía, o si está disponible una tomografía, ¿no? Hay que recordar que también hemos hablado de neumonías, no excedernos en irradiar al paciente. Si podemos tomar una radiografía, bien. Si la tomografía la quiero tomar, siempre y cuando pues estoy considerando una neumonía severa, grave, o de repente pues estoy considerando que el diagnóstico no está muy claro. Porque ya sabemos, y creo que la equivalencia está clara, que tomar una tomografía equivale a tomar 400 radiografías aproximadamente. ¿Listo? O sea, irradiar al paciente por gusto, no, porque imagínense cuántos años de radiación ya recibe este paciente. Hay un infiltrado nuevo, con una manifestación clínica, signos y síntomas, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, fiebre, una expectoración de secreciones purulentas, nos indica mucho el origen, que podría ser infeccioso de tipo bacteriano, ¿no? Puede haber un examen del laboratorio que podríamos tener leucocitosis, leucopenia, y también podríamos tener disminución de la saturación. Si esto le puedo agregar la identificación a través de un cultivo y un antibiograma, lo complemento. Pero muchas veces no están disponibles, a veces los costos exceden en el lugar donde están, ¿no? De repente, y bueno, tenemos que adecuarnos a la realidad. Acá hay un punto de corte para hablar de las clasificaciones de neumonía. Ya hemos dicho que hay neumonía adquirida en la comunidad, neumonías intrahospitalarias y la asociada al ventilador mecánico. Ya hemos hablado de las neumonías típicas, atípicas, también de las neumonías por el mecanismo fisiopatológico de tipo macroaspirativo, ¿no? Si se da tanto en la comunidad o en el medio hospitalario, también va a variar, ¿no? Pero el punto de corte en el tiempo que es importante, 48 horas o 2 días. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que los signos y síntomas se van a manifestar después de las 48 horas. ¿Listo? El paciente ingresa al hospital por cualquier lado, por admisión, por emergencia, por donde quiera. Pero a partir de allí tiene que transcurrir 48 horas por consenso para considerar la neumonía intrahospitalaria. ¿Listo? Y obviamente no parece estar incubando, ¿no? Esto al momento del que ingresa al hospital, ¿no? La neumonía asociada al ventilador es lo mismo prácticamente en el tiempo, pero un paciente que está intubado, ¿no? Tiene una intubación endotraqueal y asistido por un ventilador mecánico. El concepto o la definición de multidroga resistencia también es importante. Y de esto es importante para hablar más adelante de la cobertura o la terapia combinada. Lo que es MDR, multidroga resistencia. Por lo menos hablamos de resistencia o MDR cuando es resistente al menos 2. Que puede ser 2, 3, 4 o 5 antibióticos que normalmente se utilizan para esa determinada infección, en este caso una neumonía. ¿Listo? Eso es importante. Ahora bien, no confundir neumonías de inicio temprano con neumonías de inicio tardío. En el punto de corte, 5 días. Menos de 5 días de inicio temprano, en la que probablemente no hay factores de riesgo MDR o de multidroga resistencia. ¿Cuáles serán las bacterias más frecuentes? Muy similares a la comunidad. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que ya sabemos es el más frecuente en la comunidad, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y otras bacterias gram negativas.
De inicio tardío, hablamos de mayor igual a 5 días. Acá ya se habla de factores de riesgo de MDR. Y aquí las bacterias predominantemente serán gram negativos, pero incluido acá el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y les vuelvo a decir, ¿por qué es meticilino? Porque antiguamente se utilizaba la meticilina para evaluar la resistencia del Staphylococcus aureus, que no se usa en la actualidad porque la resistencia lo utilizaríamos con otros betalactámicos. Pero se ha mantenido el nombre y a partir de ahora le llamaremos MARSA, ¿no? Para abreviar. Las bacterias gram negativas que también podríamos encontrar más frecuentemente ya son MDR, es Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species, Serratia marcensis, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumani. ¿Listo? Muchos de ellos ya hasta se pueden identificar o aislar en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad de que en unidades de cuidados intensivos realicen cultivos y antibiogramas. Esto de inicio ideal para hacer una caracterización del tipo fenotípica, ¿no? Se puede usar medios para tener características ya de forma genotípica, ¿no? Secuenciación de ADN o no utilizando ARN para la bacteria, ¿no? Para identificarla específicamente y identificar sus mecanismos de resistencia. Usted habla de bacterias escape, ¿no? Básicamente son bacterias que son muy virulentas y que tienen gran resistencia. Y son simplemente las siglas de Enterobacteriaceae, ¿no? Estafilococo, Klebsiella, ¿no? Acinetobacter baumani, Pseudomonas y Enterobacterias, que son el predominante, la prevalentemente 80% se habla en la gran mayoría de revisiones. Puede haber también virus, pero no son los más frecuentes. Por ejemplo, ¿qué virus tenemos? Rinovirus, se acordarán de neumonía adquirida en la comunidad, también es frecuente. Influenza para influenza. Virus incisional respiratorio también podemos tener, y para influenza en neumonías asociadas a ventilador. ¿No? Esto como referencia a la guía Sanford, que también es una guía importante. Ahora bien, este cuadro es muy importante al hablar de neumonías. Como les dije, la terapéutica es un arte en combinar diferentes factores y variables y de forma individual tratar a mi paciente. Y por ejemplo aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo de resistencia, de multidrogoresistencia, ¿no? Para hablar de los diferentes tipos de neumonía? Esto no aplica solamente para el medio hospitalario, como ya saben, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo para MDR en las dos neumonías que ya han utilizado antibióticos para tratar una neumonía los 90 días previos. Si yo quiero hablar específicamente asociado al ventilador mecánico, hablamos de otros factores un poco más complejos de resistencia. Por ejemplo, que haya usado además de 90 días los antibióticos, que haya tenido un shock séptico al momento del diagnóstico, un síndrome de distrés respiratorio previo al diagnóstico de una neumonía asociada al ventilador, 5 días de hospitalización previo a la ocurrencia de la neumonía asociada al ventilador, o que haya tenido o sometido a una terapia sustitutiva renal, ¿no? Previo al inicio de la neumonía asociada al ventilador. Si hablo de MARSA, tiene que haber, además del uso antibiótico de los últimos 90 días, la prevalencia, ¿no? Para hablar de prevalencia quiere decir que en este establecimiento, o en la mayoría que se ha sacado esta estadística, se han hecho cultivos ya en antibiogramas. Ya ustedes sabrán cómo se hace un cultivo, ¿no? Pueden ser métodos de dilución, por ejemplo el método de Kirby-Bauer, que es el más básico. Ahora hay métodos automatizados, en el que van a identificar una bacteria y van a exponerlo a diferentes antibióticos para establecer un antibiograma. Y así establecer la resistencia o la sensibilidad. Puede ser sensible, sensibilidad intermedia o resistente, ¿no? Dependiendo de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, si la prevalencia es desconocida, porque esto evidentemente con un porcentaje es que se conoce, pero si la desconocemos, vamos a asumir en este caso que es MDR. Idealmente debería tener todos los centros de salud, cada servicio, de cada hospital, de cada región, de cada país, alimentar una base de datos de un antibiograma local o a nivel nacional. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento que ingrese un paciente con una neumonía o presenta una neumonía en el hospital, yo ya sé qué bacterias son las más prevalentes y ya sé qué medicamentos voy a utilizar para dar un tratamiento empírico. ¿Listo? Yo hablo de tratamiento empírico hasta no tener mi cultivo, que ya se trataría ya más bien basado en mi cultivo, un tratamiento dirigido en base a mi susceptibilidad, ¿verdad? Entonces ahí la diferencia. La mayoría de veces vamos a dar tratamientos empíricos de inicio, pero idealmente sería basado en antibiogramas previamente alimentados, establecidos para poder dar un tratamiento efectivo, ¿no? Porque sería lo ideal tener un antibiograma para tener un tratamiento que me permita lo más
la mayor probabilidad de éxito de mi tratamiento. Acá tenemos para Pseudomonas, de igual forma, si está establecido el antibiograma local, deberíamos tener una prevalencia mayor al 10% de cepas resistentes a un antibiótico. Obviamente dirigido para Pseudomonas. Una enfermedad estructural pulmonar, ¿no? Por ejemplo, bronquiectasias, ¿no? Un paciente que presenta un daño pulmonar severo, un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad genética o una fibrosis quística, que también se establece en los algoritmos, entre otras enfermedades severas. Un gran con abundantes bacilos gram negativos. Ahora bien, aquí sí es innecesario y es una obligación establecer un cultivo y antibiograma, pero para eso voy a muestrear a mi paciente previo al uso de antibióticos. ¿Listo? Alguna vez se preguntó, los cultivos, las muestras se obtienen antes de iniciar antibióticos, porque si no, me van a salir los cultivos negativos. Y esa es una razón que la mayoría de cultivos son negativos, porque se olvidan de previamente tomar una muestra antes de empezar los antibióticos. Entonces yo puedo tener un muestreo no invasivo o invasivo. Una expectoración espontánea, método no invasivo. Un esputo inducido por un nebulizador con sistema cerrado, es otro método. La aspiración nasotraqueal, acá, a pesar que puede indicar de alguna forma invasivo, se considera por consenso una aspiración nasotraqueal como método no invasivo en un paciente que no es capaz de cooperar para producir una muestra de esputo. La aspiración endotraqueal en un paciente con neumonía intrahospitalaria que posteriormente requiera ventilación mecánica. Y ahora bien, métodos invasivos, aquí voy a utilizar un equipo, ¿no? Un broncofibroscopio o si es con fibra óptica, con un broncoscopio, un broncofibroscopio. Tenemos el lavado bronquialveolar, o podemos tener el cepillo bronquial protegido, ¿no? Un sistema que protege el cepillo hasta que llegue al lugar donde yo quiero mostrar y lo desprotege y coge la muestra, ¿no? Lo cepilla. Y luego lo protege y se retira. O podemos tener un muestreo bronquial a ciegas, ¿no? Es otro método en la que de repente no utiliza la visión para poder, en el equipo para lograr esta muestra. Ahora bien, la prevalencia es alta. La prevalencia, hablamos de un 22% de prevalencia, ¿no? En esta revisión, que es una revisión importante que está establecida en la guía. ¿Listo? Y ahora bien, ¿qué lugar ocupa en las infecciones a nivel intrahospitalario? Es la segunda infección, después de las infecciones por catéteres o sondas. Por ejemplo, en el hospital es muy frecuente tener infecciones urinarias por sondas, ¿no? Excluyendo las bacteriurias asintomáticas, que en algún momento ya hablaremos. Pero podemos tener también que la mortalidad alrededor está del 4.6%. La gran prevalencia de la mortalidad está a favor de ¿qué? De las neumonías asociadas al ventilador mecánico. Y para estar en el ventilador mecánico tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos. Es cierto que a veces están fuera de la UCI, pero su lugar, si no es una unidad de cuidados intermedios, de repente en algunos casos, tiene que ser una unidad de cuidados intensivos. Entonces allí la mortalidad, en algunas realidades como la nuestra, oscila la mortalidad por cualquier tipo de infección, sea la causa, podría ser de entre el 50 al 60%, casi como lanzar una moneda. Pero en este caso la mortalidad, hablando de neumonía específicamente, la mortalidad directa es atribuida al 4.6%. ¿Listo? Ahora bien, la fisiopatología. Aquí a veces se ha preguntado de una y otras maneras. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? La fisiopatología más frecuente. ¿Cómo se da una neumonía? Evidentemente un paciente o una persona en la comunidad está colonizado por bacterias, ¿no? En la vía respiratoria alta, en la boca, ¿no? Y a partir de allí el mecanismo más importante va a ser las microaspiraciones o la microaspiración. Ese es el mecanismo más importante para hablar de las neumonías. Es cierto que hay la neumonía que puede ser que se dé en la comunidad o en el hospital, pero el mecanismo es macroaspirativo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene trastorno de la conciencia y que por alguna razón, por ejemplo, puede vomitar o puede aspirarse con secreciones de la vía respiratoria alta o del tubo digestivo, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de una neumonía, ya sea intra o de la comunidad o intrahospitalaria, del mecanismo macroaspirativo. En este caso hay varios factores que en este caso pueden darse en la neumonía asociada al ventilador, pero que también aplica a la neumonía intrahospitalaria. Y ya hemos dicho el principal, la microaspiración. Pero dependiendo del paciente, puede ser justamente el uso de antibióticos una y otra vez, el uso de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, como sabemos generan medios alcalinos,
¿no? Y favorecen la proliferación bacteriana. ¿Listo? La inmunosupresión, desnutrición del paciente, los PAMITES, ustedes serán un medio de contagio, ustedes lo serán, como cuando van al hospital, por supuesto. ¿Y en dónde? ¿En su estetoscopio? Evidentemente, lo escuché, ¿no? En su celular, ¿no? Ustedes en su celular se agarran, lo sacan, lo manipulan, agarran una historia que de repente les dejaron y esa historia lo manejaron las enfermeras, no se lavaron las manos, ¿no? Cogieron sondas, cambiaron pañales, los técnicos la cogen y ustedes lo van y lo cogen y lo llevan en el celular porque inmediatamente lo van a coger. Creo que nadie hace antisepsia y asepsia de sus celulares. Entonces se llevan por ahí Acinetobacter baumannii y pseudomonas a su casa, ¿no? Y eso es muy frecuente. Suerte que no desarrolle porque quizás hay personas inmunocompetentes, pero pueden haber personas con un estado inmunológico deprimido. Entonces, cuidado. Cuidado, ¿ah? ¿Y después de dónde? ¿Por qué? ¿Y por qué hizo mi abuelito esta neumonía tan severa? ¿Por qué se comunicó? ¿Por qué lo llevamos y terminó falleciendo? Cuidado. Hay cosas que hay que tener. Lavado de manos. Lavado de manos es importante, es una medida clásica, la más antigua de todos, ¿no? Justamente parte del gremio de enfermería, ¿no? El lavado de manos. Idealmente es hacer una limpieza, una asepsia de nuestros equipos de estetoscopio de paciente a paciente, como debería y sucede en algunas UCIs, ¿no? Cuidados intensivos. Cada estetoscopio para cada paciente. ¿Listo? Tenemos también, además de los POMITES, tenemos no solamente olvidar la inhalación, ¿no? También la microaspiración de forma que es directa, ¿no? Que podría ser de forma también por vía hematógena, por un catéter, un acceso venoso periférico, ¿no? Que a partir de allí puede llegar bacterias al sistema respiratorio. Y como hablamos también en un paciente intubado que está sometido a una ventilación mecánica, puede haber abolición del reflejo de oxígeno, alteración de la función mucociliar y alteración o una lesión del epitelio, ¿no? Pulmonar o traqueal también puede ser. Ahora bien, si yo voy a muestrear a mi paciente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se recomienda? ¿De forma invasiva o no invasiva? No invasiva. Pero no es cuestión de gustos, pero con cultivos semi-cuantitativos. Quiere decir, cultivos semi-cuantitativos, establecer la cantidad en unidades formadoras de colonia. ¿Listo? La cantidad de bacterias lo vamos a determinar en ese valor, pero de forma no invasiva. Y esto no es porque es cuestión de gusto, les decía, porque se han hecho comparaciones en diferentes revisiones y se ha visto que no hay diferencias en cuanto al diagnóstico que impliquen la mortalidad o la estancia hospitalaria. Entonces se pueden utilizar, evidentemente, menos costo, menos personal entrenado para realizar un método no invasivo. ¿Listo? Y aquí una cápita importante para pacientes que tienen una neumonía asociada a ventilador, ¿no? Con resultados positivos según el cultivo, ¿no? Cuantitativo y que esté por debajo del nivel de resistencia, se puede retirar los antibióticos, ¿no? Eso es una cápita a tomar en cuenta. Ahora bien, ya les dije, este es el estudio, por ejemplo, Cochrane o la guía europea, ¿no? Que reúne diferentes sociedades, en el que indica que no hay diferencias, ¿no? Según las revisiones que se han hecho, no hay diferencias con los métodos cualitativos, ¿no? Ni con los métodos invasivos, ¿no? No es que sea superior o inferior, simplemente no hay diferencia, pero puede tener sus ventajas, por ejemplo, los riesgos y los costos en relación a los métodos invasivos. Ahora bien, si yo utilizo un muestreo de tipo invasivo, por ejemplo, idealmente para hacer el diagnóstico de neumonía yo debería tener 1 gramo de tejido pulmonar y que de forma semi-cuantitativa arroje un valor de mayor a 10 a la cuarta unidades formadoras de colonia. Esa es la situación ideal si yo podría tomar 1 gramo de tejido pulmonar. Pero si yo quiero muestrear usando un broncofibroscopio, tengo algunos valores de acuerdo al método. Si hago un lavado broncoalveolar, pues mi umbral será mayor de 10 a la cuarta, ¿no? Si yo tengo un lavado broncoalveolar protegido, como les dije, de igual manera. Un cepillado bronquial protegido será el umbral más bajo, ¿no? 10 a la tercia, 10 a la 3 podemos tener, o muestras obtenidas a ciegas, utilizando un broncofibroscopio. De igual forma, son valores similares, pero a ciegas. Entonces, esta es la forma de cómo muestrar de forma invasiva con los valores. ¿Para qué me sirve esto? Si yo lo hiciera de forma invasiva, si tuviese valores por debajo de los umbrales, se debería suspender los antibióticos porque no podríamos hacer el diagnóstico de neumonía. ¿Listo? En este caso, lo ideal en pacientes con neumonía intrahospitalaria, hay que tratarlos de acuerdo a los resultados microbiológicos, como les dije, cultivos y antibiogramas, obtenidos de forma
no invasivo. ¿Listo? Los criterios clínicos a la hora de dar un inicio al tratamiento antibiótico empírico, quiere decir que no tengo cultivos todavía, deberíamos utilizar, ¿cuáles serían los criterios que voy a utilizar? Laboratoriales, biomarcadores, clínicos, scores, básicamente utilizar los criterios clínicos. Muchas veces el criterio médico, al establecer criterios clínicos que le permitan iniciar o no antibióticos. ¿Listo? Ahora bien, si yo puedo tener a la mano disponibles biomarcadores, ¿sí? ¿Quién no conoce la proteína C reactiva como un reactante de fase aguda? Y que algunos dicen, no, pídele proteína C reactiva, tiene su costo y espera que siempre salga elevado una infección. No es así. Es un reactante de fase aguda, pero se eleva solamente en estados inflamatorios en una variación más o menos del 25% en este caso de pacientes que se le puede obtener en este caso una muestra de sangre, ¿no? Es un método antiguo de 1930, ¿no? Tiene una síntesis hepática inducida por la interleuquina 6, tiene una depuración de 19 horas. Ahora bien, tiene sus limitaciones, sí, pero me puede ayudar, sí me puede ayudar, no por sí sola. Tengo que utilizar algunos otros criterios, pero a la hora de dar antibióticos, yo solo me basaré en criterios clínicos. Puedo tener la procalcitonina. Hay quienes les gusta, no, ¿para qué sirve la proteína C reactiva si tienes procalcitonina? También tiene sus limitaciones, por sí sola no sirve. Entonces, este es un polipéptido de 116 aminoácidos que se va a liberar debido a la secreción de endotoxinas bacterianas en múltiples tejidos, ¿no? Evidentemente estamos hablando prácticamente de hablar en algunas infecciones bacterianas, pero no siempre es así. Se pueden elevar en infecciones virales, sí, pero en rangos más bajos que una infección bacteriana. ¿Y por qué se habla de una regulación ascendente? Quiere decir que a mayor rango, mayor valor en el resultado, mayor probabilidad de que se trate de una infección bacteriana. Por lo tanto, si yo tengo un valor mayor o igual a 0.25 nanogramos por mililitro, ¿no? Es probable de que se trate de una infección bacteriana y deberíamos dar un antibiótico como una recomendación. Pero si yo tengo un valor de mayor a 0.5 nanogramos por mililitro, hay una alta probabilidad de que no solo sea una infección, sino que sea severa o que se trate de una sepsis. Ya hablaremos en su momento los criterios de sepsis, ¿no? Y que deberíamos, además de dar antibióticos, deberíamos monitorear la procalcitonina. La procalcitonina la monitoreamos no más que nada para decidir en qué momento vamos a suspender el tratamiento, de acuerdo a la evolución del paciente. ¿Listo? Ahora bien, si yo tengo disponible biomarcadores, tengo todo disponible, tengo en un hospital que está disponible todo, la recomendación es que utilizar criterios clínicos más biomarcadores, si los tengo disponibles para decidir si doy antibióticos o no. No, la recomendación es dar solamente considerar los criterios clínicos, ¿listo? No combinarlos. Es evidente, ¿no? A veces vamos a hacer uso innecesario de los recursos, toma tiempo, y a veces el tiempo es importante a la hora de iniciar un tratamiento. Entonces no se recomienda. Además pueden haber otros biomarcadores, ¿no? Como el fluido del lavado broncoalveolar, o este marcador S-STREN1, que es una inmunoglobulina que se expresa en infecciones bacterianas, ¿no? En células mieloides. Entonces, si los combinamos, no se recomienda sino utilizar simplemente criterios clínicos. Ahora bien, hay quienes les gustan los scores, scores para aquí, scores en este caso CPIS, ¿no? Y en neumonías afines en la comunidad pueden tener muchos más scores también. Si combinamos con criterios clínicos o el score a la hora de iniciar antibióticos, solamente consideran criterios clínicos. ¿Por qué? Porque acá tenemos el CPIS. Si bien se puede utilizar en el medio hospitalario, pues reúne varios parámetros, ¿sí? Tiene varios. Miren, la temperatura, leucocitos, las secreciones traqueales, el PAFI, la radiografía de tórax, el cultivo semicuantitativo del aspirado traqueal. Le da un puntaje y si sale un puntaje más de 6, es altamente sugestivo de una neumonía. Pero este score fue modificado. ¿Por qué? Por eso salían muchas veces los cultivos negativos, además de dar antibióticos de forma irracional. Por ejemplo, esto fue modificado para hacer énfasis en que solamente hubo una variación, y eso es importante conocer este score. Es de mucha utilidad porque aquí considera la calidad de la muestra de esputo. Por ejemplo, hablamos de una calidad que no consideraba antes, solamente la consideraba que ausente, no purulentas o purulentas, pero la calidad de la muestra es importante a la hora de muestrear, que tiene que tener una gran cantidad de polimorfonucleares y muy pocas células epiteliales, lo que indicaría si aumentan las células epiteliales hay una muestra contaminada, y muchas veces se ha visto que crecen diferentes tipos de bacterias, diferentes especies.
Entonces, una muestra de calidad satisfactoria se habla de mayor de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales. Ahora bien, acá también ha considerado el PAFI, ya no el PAFI, sino el SAFI, ¿no? Usar su saturómetro, que lo considera en este score equivalente, ¿no? Entonces, tengo mi saturómetro y lo voy a dividir entre mi fracción inspiratoria de oxígeno, dependiendo si está oxígeno ambiental o tiene ya un flujo determinado de oxígeno. Acá no lo considera el puntaje de 1, acá sí lo considera el SAFI un valor de rango de entre 235 a 315. ¿Listo? Y ese es lo que ha variado y es importante conocerlo. Ahora bien, no se recomienda rutinariamente en la evolución de mi paciente ir tomando PCRs o procalcitoninas. No, para ver si hay un desenlace fatal, si el paciente va mal, o la respuesta clínica a las 72 a 96 horas. No. Deberíamos utilizarlo cuando es necesario. Normalmente cuando el paciente de repente va mal, ¿no? Pero si el paciente tiene una evolución favorable, pues no. Y es más, me podría servir en una evolución favorable si yo quiero más bien suspender antibióticos. Entonces, evaluando el costo-beneficio, no se ha visto un beneficio, una ventaja sobre esto, sobre los eventos adversos, ni la respuesta clínica a las 72 o 96 horas. Cuando yo hablo de evaluación clínica, además de los criterios clínicos, puedo evaluar la secreción bronquial, los cultivos, la purulencia de las secreciones, la radiografía de tórax y diferentes scores. Pero si yo hablo netamente de biomarcadores, no solamente tenemos la proteína S reactiva, ni la procalcitonina, ni el péptido natriurético proatrial. Podemos tener la copeptina, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, otros biomarcadores. Pero evidentemente hay que considerar pues, el beneficio, el costo, ¿no? Realmente, y si están disponibles o no. Esta es una entidad que se menciona en la guía porque es la única que no deberíamos en la guía de dar antibióticos. ¿A qué se refiere? A la traqueobronquitis asociada al ventilador. Normalmente es un paciente que laboratorialmente no hay alteraciones, las secreciones son blanquecinas, ¿no? Y que está asociado evidentemente al tubo endotraqueal. En este caso no requiere antibióticos. Y lo que les dije, hay que establecer antibiogramas locales del hospital, del servicio, y es más, es un desafío establecer antibiogramas virtuales, digitales, que se retroalimenten o se realimenten su base de datos. Y a la hora de tener esto, puedo tener en mi hospital la seguridad de qué bacterias son las más prevalentes en mi neumonía hospitalaria y su resistencia, ¿no? Que puede ir variando en el tiempo, ¿no? Puede ir variando. Ya hemos dicho, establecer características fenotípicas, de forma fenotípica, ¿no? Ahora bien, esta es una diapositiva importante para entender el tratamiento. Es básico y siempre a veces se confunde y lo hago y lo aclaro. Cuando yo voy a tratar de forma empírica una neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador mecánico, hay que cubrir Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus gram negativas de forma empírica. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estas bacterias y no otras, ¿no? Klebsiella, ¿no? Porque la mayoría, y por consenso, haciendo una revisión de todos los trabajos que se han presentado a nivel mundial, las bacterias más prevalentes son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Salvo que el servicio o el hospital tenga un antibiograma propio y que en base a eso yo doy mi tratamiento. Pero si no, como sucede, como suele pasar, utilizaré mis guías que me recomiendan y no son indicaciones, son recomendaciones para individualizar en el tratamiento de cada paciente. ¿Listo? Entonces tengo aquí esta cobertura. No estoy hablando de acá si hay factores de riesgo para resistencia o ventilador de resistencia. No estoy hablando todavía allí. Aquí sí estoy hablando cobertura empírica para, en este caso puedo tener, en el caso de Staphylococcus aureus, puedo tener un Staphylococcus aureus meticilino sensible o meticilino resistente. ¿Cuándo voy a tratar y doy una cobertura empírica para un Staphylococcus aureus meticilino sensible? Para los casos de neumonía, si no tiene factores de riesgo de MDR que les presenté el cuadro al inicio, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, ese cuadro es muy importante a la hora de dar mi tratamiento. Evidentemente, no tengo que tener factores de riesgo para MDR, para MARSA, en este caso, por ejemplo, no haberle dado antibióticos en los 90 días previos, ¿no? Que no tenga alto riesgo de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Acá lo he puesto, y eso se repite también para las neumonías adquiridas en la comunidad. Que no tenga un paciente en shock séptico con necesidad de vasopresores, ¿no? Catecolaminas.
o que no tenga necesidad de ventilación mecánica. Eso, si no tiene factores de mortalidad, va a ser considerado a la hora de dar un tratamiento para MSSA. Y en pacientes que están siendo tratados en unidades de cuidados intensivas donde tienen su antibiograma local y el porcentaje es menor al 10 al 20% de Staphylococcus aureus que sean resistentes a meticilina. O sea, es una cantidad pequeña, relativamente pequeña, y si es por debajo de eso, voy a tratarlo con antibióticos para MSSA. ¿Ya? ¿Y qué antibióticos voy a dar? Piperacillina, tazobactam, cefepime, fluoxacino, imipenem o meropenem. Acá hay una salvedad y a pedido de muchos que me han dicho, pero yo me he dado cuenta que si bien voy a tratar un MSSA, son los mismos antibióticos que podrían ser útiles para Pseudomonas aeruginosa, porque son justamente antipseudomónicos. ¿Listo? Pero ¿cuándo voy a utilizar oxacilina, nafcilina o cefazolina? Siempre y cuando yo tenga un cultivo en el que la sensibilidad me indique que es netamente sensible a estos antibióticos en la bacteria aislada. ¿Listo? Si no es el caso, doy los que hemos mencionado para MSSA. Para Staphylococcus aureus meticilino resistente, por el contrario, deberé tener factores de riesgo para MDR. ¿Sí? De los que hemos dicho, uso previo de los antibióticos, 90 días, no que la resistencia sea en la unidad de cuidados intensivos tengan ya pues un antibiograma que me indique más del 20%, en algunos mayor al 10 al 20% para neumonía asociada al ventilador, no que sean cepas resistentes a la meticilina o que se desconozca, no se haya hecho un antibiograma, no se conoce la susceptibilidad o sensibilidad a las bacterias tipo Staphylococcus aureus, pues lo vamos a considerar resistente, MDR, MARSA, y vamos a dar tratamiento con ¿qué? Glicopéptidos como vancomicina, cuidando las salvedades que el paciente no tenga daño renal, una enfermedad renal crónica o una injuria renal aguda, pues que si es el caso tenemos otra opción, que es los oxazolidinonas como linezolid o el tedizolid. ¿Listo? Va a depender de varios factores. Uno es el problema renal, el costo, la disponibilidad, ¿no? Va a depender, algunos hospitales ya tienen un programa de optimización de uso de antimicrobianos que va a dar el pase o no, dependiendo de la evaluación del paciente. Los factores de riesgo de mortalidad ya los he mencionado. Y ahora la monoterapia, hablando de Pseudomonas aeruginosa. Esto ya hablé de Staphylococcus aureus, ahora hablo de la segunda bacteria, Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuándo voy a dar tratamiento en monoterapia? Un medicamento, un antibiótico. Cuando no tenga factores de riesgo de MDR, evidentemente. ¿Listo? O que las unidades de cuidados intensivos tengan su antibiograma y den una cantidad menor o igual al 10% de las cepas gram negativas que sean resistentes al antibiótico que voy a utilizar. Si es el caso, voy a dar un solo antibiótico, que coincide con los antibióticos que hemos mencionado, que son antipseudomónicos para Staphylococcus aureus. Dos antibióticos, terapia combinada. ¿Cuándo lo voy a dar? Cuando evidentemente haya factores para MDR. ¿Listo? Es decir, que ya hayan tenido pues, uso de antibióticos, alto riesgo de mortalidad, o que se haya establecido un antibiograma local con más del 10% de cepas con resistencia. ¿Listo? Que sean resistentes a esa monoterapia, a ese antibiótico que se ha utilizado, ¿no? Y si se desconoce la sensibilidad, lo consideraremos MDR. ¿Estamos de acuerdo? Y lo trataremos. Si me dice, no, ese hospital, ese servicio no hace cultivos, de hecho que debe haber bacterias Pseudomonas o MARSA, ¿no? Pseudomonas MDR o MARSA. ¿Listo? Acá, si yo quiero utilizar para Pseudomonas aminoglucósidos como gentamicina, amicacina, no se recomienda como tratamiento en monoterapia, en un solo medicamento. ¿Por qué? Porque uno solo tiene baja biodisponibilidad a nivel pulmonar y no se recomienda. Se recomienda utilizar combinado, siempre combinado. En pacientes con sospecha de neumonía asociada al ventilador no se recomienda utilizar tampoco aminoglucósidos, salvo que yo tenga alguno otro que como una alternativa, ese lo voy a dar y no aminoglucósidos como una sola terapia. En los pacientes que yo tengo sospecha de neumonía asociada al ventilador, hay que evitar usar colistina. Miren, la colistina solo lo voy a utilizar si yo en mi cultivo y antibiograma me determina una sensibilidad y que a los demás antibióticos sean resistentes, ¿no? Evidentemente así lo voy a utilizar. Por ejemplo, si es resistente a carbapenems y es sensible a colistina, usaré colistina.
Pero para eso ya no hablo de tratamiento empírico, hablo de tratamiento en base a mi sensibilidad antibiótica. Todas estas recomendaciones, ¿para qué lo decimos? No porque nos guste decirlo, ni porque la guía quiere complicarles la existencia a ustedes. No, lo hace para evitar la resistencia bacteriana. Ese es un punto importantísimo, porque en el 2050 se habla que va a cobrar más vidas que el cáncer, el VIH, ¿no? Entonces, y cada vez hay menos antibióticos. Hay algunos antibióticos que se están aprobando por la FDA en Estados Unidos, pero todavía están en fases de ensayos clínicos, y algunos que han ingresado recién a las fases de comercialización. Para los pacientes con neumonías con Pseudomonas aeruginosa se recomienda un antibiótico, solamente uno. Si empecé con 2, lo voy a desescalar a 1 siempre y cuando yo ya tenga un antibiograma y un cultivo que me indique que es sensible a un antibiótico. Pero si voy a dar de forma empírica, y vuelvo a repetir, cuando no tengo cultivos, daré 2. Si tengo factores de riesgo de MDR. ¿Listo? Ahora bien, hay una excepción a esto. Si yo empecé con 2, tenía factores de riesgo de resistencia, ¿no? Por ejemplo, usó antibióticos los 90 días previos. El cultivo sale Pseudomonas positivo. Pero el paciente iba mal, ¿no? Hasta que salió el cultivo, estaba en shock séptico, estaba en ventilador mecánico, estaba en la UCI. ¿Lo voy a retirar y lo voy a dejar con 1 para Pseudomonas? No, evidentemente esta paciente definitivamente tiene una bacteria multidrogresistente y de repente tiene varios mecanismos de resistencia. Por lo tanto, no podré retirarlo y dejaré con 2. Si más bien no está en shock séptico y no tiene alto riesgo de muerte, pues lo puedo desescalar. ¿Listo? Abajo les dejo cuando hablamos de alto riesgo de mortalidad, según una estadística de análisis de metaregresión, más del 25 o menos del 15%, solamente referencia estadística. Ahora bien, y llegando a la última parte, tratamiento empírico para neumonía intrahospitalaria no asociado a ventilador mecánico. Solo estoy hablando aquí en el cuadro cuando voy a dar un tratamiento empírico a neumonía intrahospitalaria. 3 escenarios. 3 pacientes que pueden estar con estos criterios. Por ejemplo, que no tenga alto riesgo de mortalidad. Ya hemos dicho, alto riesgo de mortalidad quiere decir que significa que está en shock séptico con necesidad de vasopresores o ventilación mecánica. No es el caso. Ni tampoco tiene factores de riesgo para pensar en MARSA. ¿Qué le daré? Estaré considerando más bien un MSSA, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sensible. Y como mencionamos, los antibióticos que coincidentemente también son útiles para Pseudomonas. No MDR, porque no está en riesgo de mortalidad y no tiene riesgo para MARSA, y no me menciona tampoco en este escenario que tenga factores de riesgo para MDR. Entonces daré uno de los siguientes: piperacillin, tazobactam, cefepime, levofloxacino, o imipenem o meropenem. Más bien, el segundo escenario, no tengo alto riesgo de mortalidad, pero sí tiene riesgo para MARSA. Le daré los mismos que me estarían cubriendo Pseudomonas, pero MARSA necesito un glicopéptido o una oxazolidinol, como linezolid, ¿sí? Ya hemos dicho sus ventajas o desventajas, en qué momento usarlo, lo utilizaré. En otras palabras, yo tengo una sospecha o un cultivo para MARSA, estas son las opciones que yo debo manejar: vancomicina o linezolid. Y un tercer escenario es el escenario más caótico: alto riesgo de mortalidad, ventilado en la UCI, shock séptico, vasopresores, ¿no? Y que además ha recibido pues antibióticos los 90 días previos. O sea, tiene todos los factores de riesgo. Le daremos todo el combinado. ¿Cubriré qué cosa? Si estoy hablando en esta situación, cubriré doble terapia combinada para Pseudomonas y cubriré MARSA. Se sobreentiende que si cubro MARSA, está implícitamente indicado que voy a cubrir MARSA y no sensible, ¿no? Entonces cubriré con piperacillina, cefepime, levofloxacino, ciprofloxacino o meropenem, ¿no? O Astronan en los alérgicos a la penicilina, ¿no? Pero de estos tengo que juntar al menos 2 antibióticos, evidentemente, y linezolid, en este caso, más linezolid o vancomicina. ¿Listo? Si yo voy a tratar, y acá lo que quiero mencionar acá, si yo voy a tratar Pseudomonas, ¿escogeré 2 betalactámicos antipseudomónicos? No. Escogeré 2 diferentes mecanismos de acción. Puedo utilizar, y ahorita vamos a ver ese escenario.
Ahora bien, este es asociado al ventilador mecánico. Y si está asociado al ventilador mecánico, es un paciente que está en la UCI, ¿no? La unidad de cuidados, pero vamos a hacer tratamiento empírico. Por lo tanto, empíricamente trataré, hemos dicho, Staphylococcus aureus, MRSA y Pseudomonas, ¿no? Y tenemos para escoger aquí las opciones terapéuticas. Tenemos antibióticos con actividad para MRSA. Ya sabemos que son los glicopéptidos o las oxazolidinones. Tenemos antibióticos para gram negativos con actividad anti-pseudomonas. Ya hemos dicho aquí, pero que son beta-lactámicos. Beta-lactámicos. Piperacillin, tazobactam, cefepime, ceftazidima, carbapenem, simipenem, meropenem, monobactams, astronal, ¿no? Astronal, cuando hacen alergias a penicilinas, a veces de forma grave, pues hay que considerar el astronal. Si tengo antibióticos para gram negativos antipseudomónicos, pero que no sean beta-lactámicos, tenemos las fluoroquinolonas, ¿no? Ya sabemos que es el ciprofloxacino, levofloxacino, los aminoglucósidos, amilacasina, gentamicina, tobramicina. O tenemos también las polimixinas. La polimixina A o la polimixina B, que es la colistina, también llamada colistina. Y ahí establecen a veces que hay que dar dosis de carga, ¿no? La inicial y después ya se puede regular si es que tiene enfermedad renal o no. Y bueno, si yo tengo una bacteria de tipo BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, quiere decir que yo he identificado mi bacteria, ¿no? Y lo he establecido en un cultivo. Hablar de BLE, necesito que mi cultivo haya salido positivo para bacterias BLE. Puede ser Escherichia coli BLE. Y le daré el tratamiento antibiótico basado en mi sensibilidad, o sea, en mi cultivo y en mi antibiótico. ¿Listo? No empíricamente. Evidentemente no se podría tampoco. Ahora bien, Acinetobacter, Acinetobacter baumannii. Y esto se lo están llevando en el celular. El tratamiento con carbapenem o ampicilina sulbactam, si el patógeno es susceptible, quiere decir, evidentemente tiene que tener un cultivo para darle carbapenem o ampicilina sulbactam, ¿no? No de forma empírica. Se puede dar tratamiento para neumonías con especies de Acinetobacter sensibles solamente a polimixinas, por ejemplo, polimixina B, sí, siempre y cuando de forma endovenosa, si el cultivo es positivo, ¿no? En algunos medios se utiliza rifampicina también coadyuvante, además de, pero no se recomienda. No se recomienda porque en algunas realidades estaban utilizando rifampicina. Esta guía indica de que no es efectiva, no deberíamos utilizarla. Tampoco la tigecyclina, que es una glicilciclina, que bioquímicamente es muy parecida a las tetraciclinas, que en algunos casos se ha estado utilizando, tampoco es recomendable. Si hay un buen uso racional de antibióticos, no deberíamos llegar a utilizar tigecyclina, ¿no? Pacientes que además es causado por un patógeno resistente al carbapenense, en el caso de Acinetobacter. Si es resistente a carbapenense y es sensible a polimixinas, daré evidentemente polimixina. Y esta es la indicación más clara. Tiene que ser resistente a carbapenense y sensible a polimixina, en este caso polimixina B o colistina. Y se puede además agregar en algunas UCI o cuidados intensivos, pueden utilizar colistina inhalada como coadyuvante, ¿no? Evidentemente, todas estas indicaciones, además de la resistencia que les mencioné, es para evitar sobrecostos, ¿verdad? Que prolifere el Clostridioides difficile, ¿no? Con las colitis pseudomembranosas, nefrotoxicidad y otras reacciones adversas. ¿Listo? Tiempo de duración de tratamiento. La guía habla de 7 días. ¿Ya? Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuánto? 5 días. 5 días, que quede claro, ¿ah? Van a encontrar las guías anteriores, recomendaban igual 7 días, no, pero para aquí todavía se mantiene el de 7 días porque en comparación con periodos largos, 10 a 15 días, no hay diferencias. Quizás acá una objeción, quizás en neumonías asociadas al ventilador se ha visto mayor tasas de recurrencia, pero la mortalidad, no, finalmente no ha habido variación. En el caso, estamos hablando de Pseudomonas y Acinetobacter baumannii. El objetivo es desescalar una vez tenido el cultivo. Si yo empecé con 3 antibióticos, la idea es terminar con un antibiótico. Evidentemente basado en mi cultivo y mi sensibilidad a los antibióticos. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero retirar el antibiótico, sí puedo usar
la procalcitonina más mis criterios clínicos. Evolución favorable. Y me baja en un 80% la procalcitonina, pues puedo suspender tranquilamente mi antibiótico. No se recomienda utilizar el CPIS, el score, para retirar antibióticos. No, criterios clínicos. Si puedo utilizar procalcitonina, si no, solo criterios clínicos. ¿Cuándo voy a dar terapias más largas, más duraderas? Individualizando. Si lamentablemente ustedes por el apuro le dieron antibióticos y después tomaron el cultivo, que no debemos hacer eso, eso es una indicación para extender el tratamiento. Que sean pacientes inmunocomprometidos severos, neutropénicos, trasplantados stem cell, no patógenos grandemente resistentes como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter resistente a carbapenems, Heterobacteriaceae resistente a carbapenems, o que se haya llegado en el tratamiento hasta colistina y a veces hasta ciclina, ¿no? Con las glicilciclinas. Y este es el resumen. Esto lo puse acá como un resumen para facilitar el algoritmo e individualizar a mi paciente. Estoy hablando de neumonía intrahospitalaria no asociada al ventilador mecánico. ¿Cómo inicio en mi paciente tratamiento empírico? Mi paciente tiene factores de alta mortalidad, ventilación mecánica o necesidad de vasopresores de shock séptico. No lo es el caso, o sí lo es. Si lo es, le doy toda la terapia que hemos dicho. 2 antipseudomónicos, Marsa, ¿no? Cubierto. Entonces al menos debo tener ahí 3 antibióticos, ¿no? Escojo 2 de estos, más vancomicina o linezolid. Si yo tengo, más bien no tengo alta mortalidad, veo si utilizó 90 días previos los antibióticos. Aquí, si utilizó, es un factor de riesgo para MDR. Lo trataré como Marsa. Todo. Si no es el caso, evalúo. Tiene daño pulmonar severo, por ejemplo, bronquiectasias, fibrosis quística. Si lo tiene, de igual forma, me preguntaré aquí si tiene riesgo para Marsa. Si lo tiene, le haré todo. Si no lo tiene, solamente cubriré Pseudomonas. Pero Pseudomonas doy 2 antibióticos, ya hemos dicho, cuando tengo factores de riesgo para MDR. Por el otro lado, no tiene alto riesgo de mortalidad, no le hemos dado antibióticos los 90 días, no tiene daño pulmonar severo, ni tiene riesgo para Marsa. Aquí, mejor dicho, no tiene daño pulmonar y no tiene daño pulmonar severo. Aquí, si tiene riesgo para Marsa, cubriré además Marsa. Pero si no tiene nada de riesgo para Marsa, es un paciente que no tiene riesgo de ningún tipo. Pero sí tiene riesgo para qué. Finalmente, si no tiene nada, será solamente para MSSA, ¿verdad? Que eso hay bastante en el hospital. Los sensibles, ¿no? Meticillos sensibles. Y le daré estos que coincidentemente también tienen cobertura antipseudómona. ¿Listo? Así que no podemos fallar en esto. Bien, para ustedes, ya para retirarlos. Paciente varón de 65 años con antecedente de hipertensión, diabético tipo 2, enfermedad renal crónica. Además tiene bronquiectasias pulmonares, ingresó por fractura de cadera, así como todos los pacientes ingresan a traumatología y en traumatología hacen su neumonía intrahospitalaria. A los 2 días justamente de que haber ingresado por emergencia. Presenta tos, fiebre, disnea, movilización de secreciones con expectoraciones purulentas, ¿no? La presión 110/70, la frecuencia cardíaca 98, la saturación 90, oxígeno ambiental, no tiene una febrícula quizás, crepitantes, envases de emisores derecho, hemograma con leucocitosis, 18.000 leucocitos, abastonado 5%, creatinina 1 miligramos por decilitro, la procalcitonina 7 nanogramos por mililitro, la radiografía, allí está, bronquiectasias y hay un infiltrado basal derecho. Y esta unidad, bueno, este establecimiento tiene más del 20% de estafilococos resistentes a meticilina. ¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado previo a la toma de cultivos? ¿Cuál es? Ceftriaxona más ciprofloxacina más tedizolid, meropenem más levofloxacina más vancomicina, piperacilina, tazobactam más ciprofloxacina, vipenem más ciprofloxacina más linezolid, meropenem más piperacilina, tazobactam. Me levantan la mano y me lo justifican. Y allá, a ver. Sí, me lo notó primero. Yo creo que la veo porque, bueno, tenemos más de 20% de resistencia para audio. Además, tenemos un paciente mayor que tiene muchas comorbilidades y podríamos pensar de que también tiene riesgo de... Válida la opinión, pero acá me levantó la mano y si no, otra. Me levantó aquí, me levantó ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál? ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia, si has escuchado a tu compañero, cuál es la diferencia que tú observarías o que estás de acuerdo? Más que todo por el uso de la vancomicina que puede producir un daño renal. Daño renal. El tratamiento con ciprofloxacina y ¿Qué gérmenes estás cubriendo? ¿Qué bacterias estás cubriendo aquí? ¿Por qué más? por los factores, por ejemplo, ¿Las bronquiectasias es un factor de riesgo para MARSA? Sí, factor estructural pulmonar. Me levanto aquí, ya, y después paso allá y después. Pero si es que hay la respuesta antes de ahí. Ya, me dices que la alternativa hay que justificarla. ¿Ah? Si no justificamos, estamos probando suerte. ¿Qué gérmenes estamos cubriendo aquí? Porque con la terapia me dices la letra D. ¿Por qué pseudomonas? ¿Cómo cuál? Ya, MARSA estamos cubriendo porque es más, ya me está diciendo claramente que más del 20%. Ya, pero nada más. Y me está diciendo, ¿por qué el inesolí? Ya, tiene enfermedad renal crónica y es una alternativa porque no tiene eliminación renal. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué falta cubrir? Pseudomonas me dijiste, pero ¿cuáles son los motivos por el cual doy terapia combinada o terapia monoterapia? ¿Shock séptico? No creo, ¿ah? Está buena presión. Está... A ver, me levantó la mano ahí, ¿verdad? Sí, o sea, sería la de el inesolid por lo que tiene enfermedad renal crónica y no puedo dar la vancomicina. Para Mars. Sí, Correcto. y luego, segunda. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Aparte Tiene el de... 20%. Correcto. Más del 20% de cepa resistente Sí. para meticilina. Y no se conoce la prevalencia de MARSA en el establecimiento también. Pero ahí está. Ah, no, perdón. Esa es la prevalencia. No sería por eso. ¿Y qué más? ¿Solo cubro Marsa? ¿Solo cubro Marsa? No. Entonces se me cae mi justificación aquí, ¿ah? Sí, también cubriría, o sea, los dos antipseudomónicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de dar dos y no uno? O de repente ninguno. Porque tiene el factor de riesgo. ¿Cuáles? Bueno, tendría el shock. ¿Cuál? ¿El shock? ¿Shock? No tiene shock. Vamos a darle shock, pero no tiene shock, ¿ya? No tiene shock. No tiene shock leve. Tampoco tiene ventilación mecánica. Completamos, o si no... Ah, sí, me acaba faltando. Ya lo había puesto aquí. Y ahí los dos últimos, si no. A ver, la estamos dando incompleto, ¿ah? Estamos ahí, no tenemos sustento para esta alternativa. A ver. Ya, ¿por qué Marsa? ¿Estamos cubriendo Marsa? ¿O no? ¿Por qué estamos cubriendo Marsa? Ya para terminar, ¿no? Porque si es... No, ¿cuáles son los motivos por el cual yo utilizo... ¿Con qué activo estamos cubriendo Marsa? O sea, ¿con qué activo tengo cubriendo Marsa? Ya, ¿pero por qué? ¿Cuáles? Ya, tiene el 20%, eso es lo más importante. Y Inesolid y no vancomicina por enfermedad renal crónica, y ahora cubres o no pseudomonas. ¿Por qué? No. Ahí sí estamos. Allí y aquí termino. Y ahí termino. Si no lo dice, ya estamos extendiéndolo mucho. Rápido. Ya quedó claro que Marsa está cubierto. Sí. ¿Pseudomona o sí o no? Sí, porque tiene enfermedad estructural pulmonar, que es la bronquiectasia. Se califica como una pseudomona MDR y por eso también tiene que tratarse como pseudomona. Aparte, la procalcitonía está más de 5. Y eso puede ¿Más de significar 5? también. Ajá.
Eso pues, más 5 nanogramos por mililitro. No, Eso hemos dicho pues, 5, ¿ah? 0.5, perdón, 0.5. ¿Cuál es tu alternativa, dijiste? La D, en impedencia, pero sin el Ya, linezolid. ¿pseudomonas es terapia combinada o monoterapia? Terapia combinada. Ya, y si yo quiero continuar después de mi cultivo terapia combinada, ¿en qué casos daría terapia combinada para pseudomonas? En caso de risa. Ah, Repite la pregunta. ¿Y mi pene me cubre? ¿Qué me cubre? A ver, terminemos porque ha estado fácil para el final. ¿Y mi pene qué me cubre? Marza y Pseudomonas. Marza y pseudomonas. ¿Sí? Ya está. No hay. Ya, lo vamos a... Para empezar, ya hemos dicho que Marza... Ya se cayó y si no justificamos bien. Marza solamente hemos dicho que se cubre con glicopéptidos o oxazolidinonas. Si estamos diciendo que mi pene, ya estamos mal. Y mi pene sí, me cubre FSSA o también me cubre evidentemente Pseudomonas MDR. Sí, pero lo hexacino, ¿qué me cubre? Es un antipseudomónico, pero no beta-lactámico. Y es parte de la combinación de dos mecanismos que dijimos. Por lo tanto, acá está la doble combinación para Pseudomonas MDR y linezolid para Marza, pero es enfermedad renal. No me cubre, y eso sí es descabellado decir que el único carbapenémico que no me cubre Pseudomonas, ¿cuál es? Ertapenem. Eso está. Eso ya por favor. Pero acá la alternativa es la D. Pero habría que justificarlo, ¿no? Si no hay justificación, no hay. Bien. Gracias. El doctor, mano, entonces ya no está.